y la verdad es que siempre digo que Dios es bueno con nosotros, porque este libro no lo escogimos porque estábamos en medio de una guerra, sino dijimos, la iglesia necesita este libro y va a ser importante poder recibir de Dios en este tiempo la instrucción que le dio a Nehemías y que nos da a nosotros hoy, porque necesitamos recibir del Señor esperanza, pero también enseñanza acerca de lo que se viene y de lo que está sucediendo, para estar tranquilos, permanezcan tranquilos, estén quietos, tengan paz, sigan velando, sigan orando, porque el Señor viene pronto. Vamos a buscar allí, mientras los niños van subiendo a sus clases, en silencio. Nosotros nos ubicamos en el libro de Nehemías. Les decía que Dios es bueno con nosotros, y Andrés casualmente leyó el libro de Esdras, y digo así porque va a ser importante también que nosotros en este tiempo de estudio del libro de Nehemías veamos en paralelo al libro de Esdras, porque en algún momento de la historia, bueno, no me voy a adelantar, Nehemías capítulo 1, versículo 1 al 5 dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Señor, te damos infinitas gracias por ser ese Dios grande y temible. Te damos infinitas gracias por ser ese Dios misericordioso, amoroso, ese Dios que nos ha amado con amor eterno. Te damos infinitas gracias por ser objetos de tu amor, Señor, por ser llamados tus hijos. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la bendición de enseñarla. Te damos gracias por la bendición de escucharla. Te damos gracias por la bendición de aplicarla. Te damos gracias por mostrar al mundo que sí hay verdadera paz cuando tú das arrepentimiento a tus hijos. Que sí hay verdadera libertad cuando tú liberas a aquellos oprimidos por el pecado. Que sí hay salvación para aquellos que te buscan y se arrepienten. Por eso te agradecemos, Señor. Te glorificamos y también ahora imploramos tu favor para que tu palabra siga ayudándonos a ser hombres, mujeres, siervos tuyos cada día mejor, para llevar a cabo tu plan y poder ser objetos de tu gloria y alabanza. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué les parece? El libro de Nehemías. En algún momento como iglesia lo estudiamos, hace no sé cuántos años. Pero ¿cuántos lo recuerdan de los que están aquí? Lo estudiamos cuando estábamos en aquel local. Carmen recuerda que estudiamos el libro de Nehemías. Allá al final, Mari, Toro, recuerda, Ludis también. Nosotros como iglesia estudiamos el libro de Nehemías. Pero es un placer, un honor poder hacerlo hoy. Poder recibir de Dios lo que tienes para nosotros hoy, recordando que la palabra de Dios es orgánica, que la palabra de Dios va a ser adaptada a nuestro tiempo y también a nuestra condición y situación, y por eso nosotros vamos a escuchar la voz de Dios. Cuando estaba leyendo Nehemías, capítulo 1 al 5 y mucho más, me fui al año 2000. Pasamos como familia un tiempo complicado. Mis padres estaban en separación, yo estaba aquí en la universidad estudiando
y de verdad que tenía tiempo que no iba a mi pueblo, y ustedes saben de dónde soy. Y cuando fui, después de pasar unos 8 años, le hablo del año 2000, llegué a la casa. Papá se había ido de la casa, mamá estaba en otra casa y yo llegué a la casa de mi infancia. Y cuando llegué a aquel lugar, estaba desolada la casa. Comencé a ver las habitaciones, comencé a ver el cuarto. Cada cosa estaba desolado. Y lloré y recordé mi infancia. El pasillo por donde corría estaba desolado. Y pensé en Nehemías, cuando él escucha el reporte de su hermano y amigos acerca de Jerusalén. Jerusalén estaba quemada. El templo estaba en reconstrucción, pero las murallas estaban destruidas. Y la noticia que recibió Nehemías, así como yo vi aquel hogar mío donde había crecido, donde había vivido, donde había reído, donde había hecho muchas cosas destruido, me senté a llorar y a pensar en todo lo vivido. Pero saben, sabía que habían pasado cosas para llegar a ese punto. Y cuando leemos y vemos a Nehemías llorar y sentarse a orar y a clamar a Dios, Nehemías también está pensando en cuántas cosas él había dejado de hacer. Pues Nehemías era copero del rey. En el pasaje se muestra el principio de un relato que viene conectado con el libro de Esdras. Nehemías y Esdras son un solo libro. En algún momento de la historia, Nehemías y Esdras fueron un solo compendio. Luego fueron separados, pero es un solo libro, solo que dividido en dos. Esdras, Nehemías están haciendo la misma cosa en medio del mismo tiempo, para el mismo pueblo, para glorificar al mismo Dios. Entonces, cuando nosotros comencemos a buscar Nehemías, necesitamos pensar en el cuadro completo. No solo de Nehemías y Esdras, sino de toda la Escritura, porque si no, podemos salir frustrados al final. Y es necesario que veamos el panorama bíblico, porque si no vamos a ver que el libro de Nehemías termina con Nehemías derribando altares, termina con Nehemías peleando con los sacerdotes, termina con Nehemías viendo que lo que se había hecho en el templo y en los muros no había servido de nada. ¿Acaso? Todo lo que él les había indicado a aquella gente, ellos no lo estaban cumpliendo. Si no vemos el panorama completo, donde más allá de la reconstrucción de los muros, necesitamos ver que hay esperanza, o ellos debían tener esperanza en la llegada de un rey mesiánico. Debían tener esperanza en la presencia de ese Dios en medio del templo, y debían tener esperanza de un reinado prometido para todas las naciones. Si en ese cuadro nosotros no nos ubicamos, vamos a terminar frustrados, como tal vez mucha gente termina cuando lee Nehemías. Entonces, si nosotros pensamos en Nehemías, pensamos en todo el cuadro, pensamos en lo que Dios estaba haciendo, pensamos en cada una de las cosas que Dios quiere para la iglesia hoy, pero quería para ellos en aquel momento, debemos pensar en Génesis 12 y la promesa que Dios le dio a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Teniendo en mente texto como este: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos sus hijos. Entonces, en primer lugar, cuando vemos el pasaje de Nehemías, vemos que él hace una confesión. ¿Sí o no? Nehemías está confesando su pecado. Nehemías está llorando. Nehemías está implorando el favor de Dios. Nehemías está pensando como un misionero amigo. Cuando estuvimos en Colombia reunidos, él dio una charla. Y él decía que en algún momento ministerial de su vida, él tenía muchísimos cargos ministeriales. Y por aquí puso unas gorras. Y él en aquel momento colocó un montón de gorras. Y cada gorra significaba
uno de los ministerios que él estaba cumpliendo, y tenía un montón. Estaba en el Ministerio Internacional de Misiones, estaba en el Ministerio Internacional para atender a los misioneros en México, estaba en el ministerio no sé qué cosa, estaba en el otro ministerio, pero yo estaba lejos de Dios, decía él. Entonces, de alguna manera, pudiéramos ver a Nehemías con esa gorra de copero del rey, y tal vez muchas otras más. Pero cuando le llega la noticia, él confiesa su pecado. Y algunos dicen que se está identificando con el pueblo. Sí, pero él mismo había dejado de hacer cosas para glorificar a Dios. Porque él era el copero del rey Artajerjes, del máximo imperio de aquel momento. Y allí estaba Nehemías. ¿Por qué y por quién? ¿Y para glorificar a quién? A Dios. Dios lo había colocado allí. Y es una de las primeras cosas que debemos ver. Para hablar un poquito de la confesión necesitamos conocer un poco la historia. Necesitamos ver en qué se da, en qué tiempo, en qué momento. Sí, Israel estaba exiliado, ¿recuerdan? El rey Nabucodonosor los acabó, destruyó el templo, se los llevó exiliados, pero algunos de ellos escaparon y algunos de ellos se quedaron en Jerusalén y querían reconstruir el templo, pero no podían, no tenían elementos, no tenían dinero, no tenían materiales. Y Dios en su momento, antes de Esdras y Nehemías, hay un personaje que usted debe conocerlo y usted debe saber que estuvo allí, se llama Zorobabel. Y debe conocerlo porque Zorobabel está en la genealogía de Jesús. ¿Qué les parece? Y el solo nombre Zorobabel significa plantado en Babilonia. Escuche bien, él fue plantado en Babilonia. Piensa en el templo al que Dios se refiere. Si es de la genealogía de Jesús, la simiente de Dios estaba en Zorobabel. ¿Y Zorobabel dónde estaba? Él estaba allá en Babilonia. Dios le da un edicto y Zorobabel va a construir, a reconstruir el templo. Hay tres personajes que nosotros debemos ver en este tiempo del estudio de Nehemías. El primero es Zorobabel. ¿Por qué Zorobabel? Porque él va a reconstruir el templo. ¿Sí me están copiando? Y esto quiero solo decirlo no como clases de teología ni como clases de alguna cosa, sino para estar en contexto del libro. Zorobabel estaba encargado de la reconstrucción del templo. Luego Esdras estaba encargado de recuperar todo lo que eran los mandamientos morales y prácticas del pueblo de Jerusalén. Y luego aparece Nehemías como encargado de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Tres personajes. Zorobabel encargado de reconstrucción del. Luego vino Esdras encargado de la recuperación de las prácticas que el pueblo de Israel había perdido por ser exiliado, pero también aquellos que quedaron como remanentes se habían ligado con los pueblos de alrededor. Pues Esdras estaba encargado de decirles: ustedes están haciendo mal, ustedes deben volverse a Dios, ustedes deben buscar a Dios realmente, ustedes no deben buscar a Dios de manera religiosa, ustedes deben buscarlo en espíritu y en verdad. Y luego aparece Nehemías, que es el personaje al cual nos estamos refiriendo. La confesión se da en la medida que escuchamos y reconocemos una condición que nos tiene de espaldas a Dios. ¿Cuándo confesamos algo? Cuando David confesó su pecado de haberse acostado con la mujer Betsabé, cuando el profeta fue y le dijo, cuando el profeta fue y le habló, él reconoció su condición de pecado y confesó lo que había hecho. Entonces, cuando Nehemías confiesa que él se había apartado de Dios, lo hace después de escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios la escuchó por medio de los instrumentos que Dios fue enviado, o Dios le envió. Nehemías fue informado de la situación del pueblo, el cual estaba, ¿cómo estaba el pueblo? Sin muros, avergonzados, desprotegidos, desesperanzados. Y por su parte Nehemías estaba en una condición envidiable, copero del rey, con mucha responsabilidad, pero él estaba bien, él estaba cómodo con su gorra, él estaba bien con su ministerio que Dios le había colocado.
pero esas gorras estaban lejos de lo que Dios quería para su pueblo, y por eso pienso en el plan completo de Dios para su pueblo, aparte de ser copero del rey. Y las cosas que vamos a ver en Nehemías nos van a llevar a glorificar a ese Dios al que le hemos cantado hoy. Nos van a llevar a glorificar a ese Dios que colocó a Nehemías allí, que colocó a Zorobabel, que colocó a Esdras, que colocó a cada profeta que estaba en aquel momento, que nos colocó a nosotros hoy en este lugar. Y Él se merece la gloria, y Él se merece la honra, y su soberanía en medio de los tiempos y los pueblos y en la actualidad nos debe llevar a tener paz y esperanza. Hay una cronología de eventos, hay una cronología de personajes donde Zorobabel reconstruye el templo. ¿Y saben cuándo vino después Esdras y Nehemías? Unos 60 años después. Y estos eventos se dan en paralelo con profecías como Ageo y Zacarías, Jeremías y Ezequiel. Recuerden, si no entendemos el cuadro completo, si no vemos al profeta Ageo decirle a Esdras, a Zorobabel, ustedes no están haciendo las cosas bien, no vamos a entender lo que Dios está diciendo. Y por eso muchos hoy están pensando en el Israel físico más allá del Israel espiritual. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser llamados sus hijos. El pueblo de Dios, tú eres pueblo de Dios. En Israel hay pueblo de Dios. En todo el mundo hay pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios depende de la simiente y de la promesa que Dios le dio a Abraham. Amén. Nosotros necesitamos ver a Cristo actuando. Necesitamos ver a Cristo en medio de los tiempos. Detrás de una confesión están almas que se comprometen a escuchar al Señor sin menosprecio y desperdicio. Almas que dicen, Señor, ya no puedo seguir así. Nehemías dijo, Señor, yo voy a hacer lo que sea necesario para ayudar a mi gente. Ellos se están perdiendo. Señor, yo voy a hacer lo que sea necesario para quitarme este peso, esta gorra, y tú me vas a ayudar. Señor, por favor, guíame, dame las palabras, dame el rostro necesario para dirigirme a Artajerjes. Y saben, si alguien, un copero del rey, quien era la persona que estaba allí incluso para aconsejar al rey en momentos difíciles, se les veía triste, eran dignos de ser ejecutados. Porque ellos más bien estaban colocados allí para dar alegría al rey, en medio de sus tristezas por tantas tribulaciones, por tantas batallas, por tantas angustias, por tantas cosas. Ellos estaban colocados allí para darle alegría al rey. Y Nehemías, cuando recibe esta palabra, llora, se sienta, ruega, pide a Dios, clama a Dios porque estaba triste. Su pueblo, su gente, su ciudad, su hogar estaba en llamas, estaba quemado, estaba desprotegido, estaban avergonzados, no tenían nada y ellos lloraban porque el pueblo estaba así. Entonces, recuerden que la principal vocación que tú y yo debemos tener es esa vocación de haber sido llamados por Cristo Jesús, le dice Pablo a la iglesia de los Corintios. Recuerden vuestra vocación. Recuerden de dónde fueron llamados. Recuerden lo que tú eras. Recuerden lo que yo te hice ser. Recuerda el valor que te di. Recuerda que la gente te intrigaba, que la gente te rechazaba. Yo te acepté, yo te recibí, yo te di nombre nuevo. Y ese debe ser un recuerdo diario, de dónde el Señor nos sacó, que lloremos a diario y le roguemos, Señor, sigue usándome como instrumento en tus manos, como debía ser Israel, como fue María y como debemos ser nosotros instrumentos de Dios. Pero no todo el que dice que es cristiano es cristiano. No todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dice su palabra. Entonces, debemos volver a ese Dios, a esas escuchar esas profecías de Ageo y Zacarías, de Jeremías, de Ezequiel, que dicen, yo les daré un corazón nuevo y los reuniré en torno a mí. Vamos a comprender de mejor manera. La confesión es una oración no a hombres, sino a Dios. Imagínense ustedes en aquel lugar,
el hombre más despiadado de la historia, uno de ellos, Artajerjes, el imperio persa, eran despiadados. Si usted revisa la historia universal, se va a dar cuenta que eran gente que no estaban comiendo cuentos para hacer lo que les daba la gana, porque tenían el poder allí para hacerlo, tenían los ejércitos, podían dirigirse a donde querían, tenían caballería, tenían artillería, tenían todo. Y allí estaba Nehemías ante un rey pagano, pidiéndole por favor que le diera permiso para ir a revisar. Y esto me estoy adelantando un poco, pero estamos en la introducción para que nosotros entremos en el campo del libro y de lo bueno que va a ser tenerlo. Ayuné y oré, dijo Nehemías, delante del Dios del cielo. ¿A quién le oró Nehemías? Ayuné, oré, le rogué. ¿A quién? Al Dios del cielo. No le pidió a Artajerjes, fue al Dios del cielo. Fue una oración rápida, dicen algunos. Fue una oración que no necesitó toda una liturgia, que no necesitó teología. Fue una oración desde el corazón. Fue una oración desprendida desde la necesidad de un pueblo y de un hombre. Él necesitaba de ese Dios y el pueblo necesitaba de ese Dios. Tú necesitas de ese Dios y nosotros necesitamos de ese Dios cada día para avanzar. Porque hay desesperanza en nuestra nación. Siempre lo vamos a seguir diciendo. Se está multiplicando los suicidios a diario en nuestro país. Se están multiplicando los asesinatos entre matrimonios. Y nosotros tenemos en nuestras manos también algo que decir. Al final, cuando leí esto, recordé mi propia condición, que tal vez ya no se podría vivir más. Pensando en mi casa, yo dije, no vamos a vivir más en esta casa. Pero hay cosas que reconstruir, hay cosas que recuperar. Mi padre debo hablarle de la paz del Señor. A mi mamá también le debo seguir diciendo lo que Dios dice. A mis hermanos debemos estar unidos en torno a lo que Dios dice. Pero dije, tal vez esta casa yo no la vuelva a ver más. Y no la volví a ver. Y allí está, fue vendida. Pero ¿qué les quiero decir? Nosotros viendo un pasaje como este, debemos ver que Nehemías está pensando, o Dios le está indicando a Nehemías que el pueblo necesitaba una reconstrucción, una restauración más allá de los muros. El corazón, las almas, no eran los muros, no era el templo. Porque si revisamos las profecías de Ageo y Zacarías, vamos a ver que cuando se reconstruyó el templo por Zorobabel, Dios no se manifestó. Los ancianos se pusieron las manos en la cabeza. ¿Qué hicimos? ¿Por qué no está Dios? ¿Qué está pasando? Allí estaba Zorobabel. El templo apuntaba a la venida del Mesías en los lomos de Zorobabel. Allí estaba. Ellos debían ver, y cuando leemos a Ageo y Zacarías, vemos a Ageo decirle a Zorobabel, cumple la misión de Dios, y sí, reconstruye, pero hay una reconstrucción que va más allá de los muros. Y Dios dice, si yo quiero colocar columnas de fuego para proteger a Jerusalén, lo hago, yo puedo hacer lo que sea, dice la profecía. Está hablando, yo soy Dios, ustedes me desobedecieron, yo los envié al exilio. Y ahora les estoy diciendo que vuelvan, pero soy yo el que maneja los tiempos. Y ustedes no me han buscado de todo corazón. Ustedes se han apartado de mí y siguen haciéndolo. Se están casando con los extranjeros, las mujeres y los hombres. Los sacerdotes están corrompidos, los que estaban allí estaban corrompidos. El pueblo estaba corrompido y Dios apunta a una reconstrucción de almas, de corazón, que estaban endurecidos. El pueblo de Dios no estaba siendo testimonio de Dios. Dios nos libre de ser llamados, incluso decirme ser cristiano y no cumplir con lo que Dios dice que debo hacer. No estar dando el testimonio que Dios dice que debo dar.
pues Israel en algún momento se apartó de Dios. En segundo lugar, hay una restauración y renovación del pacto. Y ahí podemos ver en el versículo 5, que comienza a hablar de algo del pacto, de la misericordia, de los mandamientos, pues Dios está apuntando a Génesis 12, recuperación de lo que se ha perdido, recuperación de la visión del cuadro general, pensar en la promesa, pensar en todas las naciones. ¿Saben? El judío no piensa en que la salvación es para toda la humanidad. Siguen esperando al Mesías, pues en la promesa de Génesis 12 Dios ya le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, incluidos de Cuana, incluidos Eñapá, incluidos los Piaroa, incluidos Yanomami, incluidos Yanomá, incluidos europeos, mucha gente de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, y ya tú no deberás cuidarte si es negro, si es blanco, estaremos todos reunidos en torno al Señor. Y nosotros debemos decir amén. Cuando hablamos de restauración, pensamos en la recuperación de un arte de mucho valor. Restauración, la palabra indica eso, recuperación del arte, de una obra de arte, de un cuadro, de un porrón que se rompió. Hay un artista que lo va a recuperar. Cuando los artistas recuperan un arte que por el tiempo o por una caída o por cualquier cosa se quemó, se dañó, se desfiguró, que el pecado lo maltrató, hay un artista que va a recuperar ese arte, que le va a dar la belleza original. Eso es lo que el Señor hizo con nosotros. Y ese es el llamado que le está dando a Nehemías para que lleve a los pueblos. Hay que restaurar el pacto, recuperar lo que Dios es, para enseñar a los pueblos lo que deben hacer. Para que se produzca una restauración total del pacto, tenemos que abrir nuestros corazones al que propició el pacto. Y vean que el artista va a hacer el trabajo, no es obra de usted. Es obra de Dios. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. Nuestra salvación no es por obras humanas, es por gracia, para que nadie se gloríe. Romanos, todo Romanos habla de eso. La promesa estaba en los lomos de Zorobabel. Y vamos a buscar a Ageo 2:3. Decía Andrés, Ageo es un profeta menor también. Le podemos decir Ageito entonces, porque es un profeta menor. Ageo 2:3, ¿qué dice? Ageo es un profeta paralelo en el tiempo de Nehemías, y vean lo que dice. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? No había la manifestación de Dios. Cuando Nabucodonosor acabó con el primer templo, el Urim y Tumim desapareció. Los panes de la propiciación también. Cuando reconstruyeron el templo, estas cosas, estos elementos no estaban ya. Y mucho más después, cuando Herodes transformó el templo, historia de la iglesia, Herodes le dio un pequeño embellecimiento al templo de Jerusalén. Y colocó donde él quería cosas, y le dio belleza aquí, le dio belleza acá, y era lo máximo en aquel momento. Pero ¿y Dios dónde estaba? ¿Dónde está Dios hoy? ¿Dios está en tu corazón? ¿Dios está en mi corazón? ¿Tú eres pueblo de Dios? ¿Yo soy pueblo de Dios? ¿La iglesia es el pueblo de Dios? ¿Los que creen en Jesús son el pueblo de Dios? Debemos decir amén. Y esperar la promesa, el cumplimiento final. Por eso les decía al principio, debemos ver el cuadro completo para entender de mejor manera. La restitución, la renovación viene de Dios y se refleja
tal artista que recupera a su obra maestra. Se exige como resultado a nosotros, ese resultado de gracia recibida, una total dependencia de Dios. Se nos pide que dependamos completamente de Dios. Recibida la gracia, obtenida la gracia, obtenido el perdón, nosotros necesitamos decirle: Señor, dependemos de ti. ¿A quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? ¿Para dónde vamos a ir? El mundo se está cayendo, a ti vamos a ir. Hay situación difícil, a ti vamos a ir. Hay rumores de guerra, Señor, a ti imploramos, a ti clamamos. Úsame en este tiempo para ver cómo puedo ser usado. Quita de mí esas gorras que están evitando que tú te manifiestes como debe ser. Quita de mí que el trabajo sea una barrera, una piedra de tropiezo para que yo no cumpla tu voluntad cabalmente. Porque al final eso es lo que tiene valor. Cuando digan a uno de nosotros: Robinson, ven acá, ¿qué hiciste tú por mí en la tierra? Dime. No, yo fui ingeniero químico, graduado de la Universidad de Oriente, 7 años, y allí luego trabajé 5 años. Hojarasca, dijo Pablo, yo lo tomé por basura. Y no estoy diciendo que no se trabaje, estoy diciendo que cuidado que esas gorras comiencen a quitar lo principal. Si hablamos de un trabajo eminente, copero del rey del máximo imperio de la historia. Y dijo: yo necesito hacer lo que Dios quiere que yo haga en este tiempo. Y él no dejó de ser copero del rey. Él siguió siendo el copero del rey, pero influenció con su testimonio al rey Artajerjes. Busque Historia Universal y vas a ver quién era. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nosotros somos los pámpanos, ¿y quién es la vid? Nosotros somos los pámpanos, ¿y quién es la vid? Y dice Pablo que fuimos injertados a esa vid. No se enorgullezcan, porque lo puedo sacar. Israelitas, permitan lo que yo estoy haciendo. Dice Pablo a la iglesia de Roma. Estos días estábamos reunidos con un consultor de iglesia y la traducción de Cuana de este versículo dice que el Señor es el dueño del terreno y nosotros somos esas ramas de ese árbol. Así lo perciben ellos. Recuerden que es una traducción adecuada a lo que ellos conocen, dicen y hacen. Pues la traducción de este texto especial para los de Cuana es: el Señor es el dueño del terreno y nosotros somos sus ramas. Miren el valor de decir: Señor, tú eres el dueño del terreno, de mi vida, del universo, de la tierra, y nosotros esperamos que tú hagas lo mejor. Pero imploramos que me uses, también imploramos que me cuides, también imploramos que proveas, también imploramos que yo sea utilizado como un instrumento fiel para tu gloria. Allí debemos colocarnos. La restauración y la renovación se dará en aquellos que aman y guardan los mandamientos del Señor. Pero quiero leer Ageo 2:7. Es importante, recuerden, cuadro completo. Dice: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá ¿quién? Hermano, si los ojos no brillan, no le saltan cuando usted lee este texto, pídale al Señor que le haga brillar los ojos. Ageo 2:7 dice: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, y ha dicho Jehová de los ejércitos. El deseado, el Señor Jesucristo, a Él se está refiriendo el profeta. A Él deben esperar, más allá de los muros, más allá del templo, espérenlo a Él, que Él hará temblar a todas las naciones. A todos los imperios los ha hecho temblar, los ha acabado y va a seguir haciéndolo en su soberanía con el que Él desee. ¿Quién nos lleva esto a pensar? Tranquilidad, descansen. Los discípulos, cuando preguntaban al Señor: Señor, ¿qué pasará en los últimos tiempos? Nosotros también estamos anhelando saber qué pasará en los últimos tiempos. ¿Cómo
te vas a manifestar. ¿Qué cosas van a pasar? Él dice, bueno, van a haber guerras, rumores de guerra, pestes, hambres. Estos serán principios de dolores. Pero luego les dice, velen y oren. Y repite, velen y oren. Repite, velen y oren. Dependencia total, fe manifestada, fe expresada, fe aplicada, fe practicada, fe vivida. Velen y oren, porque el fin del mundo sí está cerca. La restitución y renovación viene de ¿quién? Ya se los dije, de Dios. Pero para aquellos que aman y guardan sus mandamientos. Vamos a regresar a Nehemías 1:5. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia. ¿A quién? ¿Con quién? ¿Para quién? Para los que aman y guardan sus mandamientos, para los que se deleitan en ser llamados hijos de Dios, para los que tienen esa vocación, esa ciudadanía como lo primero. Soy hijo de Dios. Nadie me va a quitar eso a mí de decir, yo soy hijo del Rey de Reyes y Él me ha adoptado como hijo suyo. Él me ha hecho acepto a pesar de ser lo que era. Él me ha hecho nueva criatura y ustedes conocen muchos textos, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Lo que se te decía, si hay algo que el enemigo de Dios quiere colocar en la mente del hombre y en todo el universo, de mujer, de hombre, de niño, de adolescente, de joven, es que no sirve para nada. Es que no sabe a qué vino este mundo. Es que nada tiene sentido. Es que no le veo el color a las cosas. Es que la desesperanza es mejor. Es que la muerte será la mejor y mayor salida. Eso va a seguir colocándolo. En cambio, Cristo nos ha restituido, nos ha lavado como cantábamos, nos ha cambiado como cantábamos, nos ha hecho amados. Dios tiene hijos, Dios ama y cuida a sus hijos, Dios defiende a sus hijos, Dios cuida a sus hijos, Dios les ama, les abraza, les consuela y les valora más que nadie, más que ninguna otra persona. Ese es Dios con nosotros. Y eso debe ser una expresión de valor para nosotros. Dios nos ama, nos cuida, nos valora, nos abraza, nos consuela cada momento, a cada instante. Por último, compromiso en la aplicación y restitución de las prácticas espirituales. En ese capítulo 5, Nehemías dice, nosotros debemos buscar a Dios nuevamente. Nosotros debemos acercarnos a Dios. Nosotros debemos volver a Dios. Es un compromiso que no se queda con una oración solamente y con una confesión, sino que se evidencia con acciones que van más allá de lo conceptual. Y hay una imagen allí que quiero leer. No sé si está por ahí. Vean qué dice y me van a permitir leer. En la caricatura, Snoopy, Lucy le pregunta a Shooter, ¿quién se encuentra tocando el piano si él conoce lo que es el amor? Shooter se pone en pie y empieza a decir de memoria, amor, sustantivo referente a sentimiento profundo, intenso, inefable que inclina el ánimo hacia otra persona o personas. Dicho esto, se sienta el Shooter y retorna a su piano. En el último cuadro se muestra a Lucy mirando a la distancia diciendo con gran decepción, en lo escrito todo es perfecto. Y allí podemos hablar de visión y misión personal, pero también del plano que Dios tiene. En lo escrito, poder decir todo esto que voy a seguir al Señor es perfecto. Dicen la iglesia coreana, el pastor Renzo siempre nos dice que ellos ven a la iglesia de Latinoamérica como puro bla bla y muy poco en cumplir. Y es una de las condiciones, características que ven ellos en nosotros, que hacemos cuadros de trabajo, hacemos planes, visiones, misiones, escribimos grandes cosas y eso queda engavetado en cualquier momento. Recuerden la caricatura de Lucy, en concepto todo es bonito y como dicen por allí, papel aguanta todo, pero en la vida
y en el papel el pueblo de Israel tenía bien diseñado lo que se iba a hacer. Recordando a la iglesia Adéquana también cuando estuvimos en Puerto Carreño, 30 líderes de ellos. Ellos están pidiendo por la impresión del Antiguo Testamento a su lengua. Ellos están reclamando, ellos están diciendo, queremos la traducción de la Biblia en nuestra lengua. Pero entre ellos comenzaron a decir cuando hablamos de la identidad y vida de la iglesia, pero nosotros estamos pidiendo la traducción de la Biblia, pero estamos viviendo lejos de Dios. Ellos mismos confesándose. Ellos mismos diciendo, necesitamos acercarnos a ese Dios. Necesitamos buscar a ese Dios. Sí, necesitamos la traducción de la Biblia. Pero nosotros tenemos que vivir aferrados a ese Dios. Más allá de lo conceptual, más allá de la impresión del Antiguo Testamento, la iglesia Adéquana se confesó, reflexionó y pidió al Señor en ese momento, en ese instante, Señor, nosotros necesitamos acercarnos a ti, porque ellos mismos decían, nuestros jóvenes se pierden, se están casando creyentes con no creyentes y todo es un desorden. Nosotros pidiendo la traducción, pero ¿cómo está la vida de la iglesia? Es una reflexión que vino después de una confesión, que vino después de una enseñanza, que vino después de un reporte. El Señor habló y sus instrumentos de Dios lo escucharon. Un compromiso que no solo se queda con la oración. Oramos, confesamos, el Señor te bendiga, querido hermano. Y desde aquí oro por ti, que Dios te ayude allí, que Dios te guarde y estoy orando por ti, pero ¿qué más? Nehemías no solo oró, no solo ayunó, no solo lloró. Nehemías actuó, Nehemías fue, Nehemías duró 30 días para llegar a Jerusalén. El copero del rey. Seguramente tenía gente que le echaba aire con abanicos como tenemos nosotros hoy. Pero nosotros no tenemos quien nos eche, ¿verdad? Pero él sí, porque estaba allí como copero del rey. Compromiso en dejar de lado la religiosidad y las gorras que nos están haciendo ver borroso. O tal vez no estamos viendo el cuadro que Dios tiene para nosotros hoy. Y en la mayoría de los casos eso nos lleva a decepción, a desesperanza, a turbación, a duda. Y hay que pedir a ese Dios que quite de nosotros esa religiosidad de ver los muros reconstruidos, de ver el templo reconstruido, pensando en Nehemías y su pueblo, pero pensando en nosotros hoy, que nos lleve a ver más allá de nuestra religiosidad, más allá del domingo, más allá del sermón, más allá de la oración. ¿Qué más vamos a hacer? El anhelo de un verdadero hijo es hacer lo que sus padres amorosos le piden hacer. Cuanto más nuestro Padre Celestial querrá para nosotros si amamos y guardamos sus mandamientos. ¿Qué usted quiere para sus hijos? Lo mejor. Si es un padre amoroso, hemos visto madres asesinar y dejar a sus hijos abandonados. Esos son casos que no los vamos a mencionar. Pero el padre que ama, la madre que ama, quiere dar todo lo mejor por sus hijos. Pues la Escritura dice, si aún los padres humanos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más yo que soy tu Padre Celestial? Y Dios tiene hijos, decía un misionero también, Dios no tiene nietos. Entonces usted debe enseñarle a sus hijos que adoren al Dios que usted hoy adora. Usted debe dirigir a sus hijos al Dios que usted hoy adora, al Dios que sirve, al Dios que alaba. Y esa debe ser una oración diaria, y esa debe ser una preocupación diaria, y esa debe ser una búsqueda diaria de nosotros, porque no sabemos qué va a ser de ellos. Pero hoy lo tenemos en nuestros hogares, en nuestras habitaciones, en nuestras casas, corriendo para un lado y para otro. Y tenemos el chance, oportunidad de mostrarles a ese Dios que nos ama, que nos ha amado y que nos seguirá amando y que los va a amar a ellos a pesar de las circunstancias, a pesar de los lugares, a pesar de las situaciones, a pesar de lo que sea. Si no vemos la esperanza en Cristo,
su reinado mesiánico, su presencia en medio de la multitud de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, como fundamentales en todo el cuadro bíblico, nos frustraremos. Vamos a buscar Nehemías capítulo 13 para terminar y añadir solo un comentario. Les dije al principio que Nehemías y Esdras son un mismo libro, solo que en algún momento de la historia fue dividido y está bien, pero son un mismo libro. Vean que dice el capítulo 13 de Nehemías. No lo vamos a leer todo. Vamos a leer el principio. En el principio ya Nehemías está molesto. Dice, aquel día se leyó el libro de Moisés oyéndolo el pueblo y fue hallado escrito en que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes, como el sacerdote Eliasí, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, le está hablando Tobías, es de esos pueblos, y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandando a dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. No voy a seguir leyendo. ¿Saben qué hizo Tobías? ¿Saben qué hizo el sacerdote? Él le construyó allí, sacó todos los utensilios de Dios para el templo y allí metió a vivir a su familia. El sacerdote. Y esa era la gente que estaba dirigiendo aquello. Luego de la reconstrucción, ya al final vemos que sí, los muros son reconstruidos, pero cuando Nehemías vuelve a Jerusalén, ve que la gente el día sábado estaba vendiendo comida. Ve que la gente que reconstruyó el templo estaba allí vendiendo comida, recibiendo comida, y él se molestó. Y él lloró nuevamente, pero de rabia ahora, porque no estaban cumpliendo los mandamientos del Señor. Si no entendemos esto en un cuadro completo, frustrados. Si no vemos a Nehemías como el Señor cuando llegó al templo y vio a los cambistas, a toda la gente, aquel alboroto, y él dijo, ¿y qué es esto? Vemos el cuadro de Nehemías también, una forma de Cristo, cuando Cristo llegó al templo a limpiar todo aquello. Él estaba apuntando al Dios del cielo. Dios nos libre de colocarnos en un lugar donde nosotros menospreciemos todo lo que Dios ha hecho en nosotros. Así que debemos hoy buscarle. Y si alguien viene y te pregunta, un pregonero, alguien que está afuera y te dice, oye, Sandra, ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo va el avance de la iglesia? ¿Cómo está el ánimo de la iglesia? ¿Cuál sería la descripción? ¿Qué recibirían, qué reporte ellos recibirían de nosotros? ¿Sería un reporte para ánimo de ellos? ¿O sería un reporte para que ellos se arrodillen y lloren por la situación? De seguro se van a arrodillar y van a llorar si hablamos de lo que estamos viviendo como país. Allí voy a los muros físicos. Seguro, si usted comienza a decir todo lo que no hay, van a llorar, se van a sentar y de seguro pueden orar por usted. Pero si te preguntan por tu vida espiritual, si te preguntan por el ánimo pronto para seguir y servir al Señor, si te preguntan por la adoración diaria, si te preguntan por tu comunión personal y como iglesia, ¿qué le dirías? Es una pregunta de reflexión. Pero esta pregunta también va para que nosotros nos vayamos pensando en qué dirían de mí aquellos que me preguntan de fuera, que han pasado tiempo sin estar con nosotros. ¿Qué verían en mí? ¿Transformación, avance, crecimiento en gracia, en sabiduría? ¿O estancamiento y decrecimiento? ¿Qué palabras yo les daría?
Serían palabras de ánimo o palabras tal vez de tristeza en decir, oye, me he alejado, no estoy leyendo la Escritura, no me congrego, estoy lejos, mi matrimonio se ha complicado, necesito trabajar para hacer todas las cosas. Son preguntas para reflexionar y en medio de la reflexión voy a pedir que se pongan de pie. Recuerden, confesión. La confesión viene después de una instrucción, de un llamado. Señor, no estoy cumpliendo. Y este mismo hermano misionero que se confesó en medio de todos, él allí dijo que gente de Dios fueron a decirle, no estás haciendo las cosas bien. En algún momento él no los escuchó, pero luego reflexionó y dijo, es verdad, tantas gorras y no estoy haciendo lo que Dios quiere. Confesión. Lo segundo es restauración. Recibimos de Dios en medio de la confesión restauración, restitución para avanzar. Y lo tercero es la aplicación. Detrás de la confesión, detrás de la restitución hay aplicación. Hay recuperación de lo que he perdido. Hábitos espirituales. ¿Cómo está la oración? Nehemías, un hombre de oración. Nehemías, un líder único, un líder de cualidades que nosotros podemos sacar, pero un hombre de oración. Y tal vez un hombre de oración callada y rápida, pero esa oración se desprendía desde un corazón conocedor de Dios. Que hoy nuestra oración sea así, Señor.